Por lo que más quiera, señor, salve a mi niño, susurró la enfermera con el rostro bañado en un sudor frío que se mezclaba con sus lágrimas, las manos aferradas a la tela de la costosa chaqueta de aquel hombre. Pablo Escobar bajó la mirada, un gesto lento, medido. Primero observó a la mujer arrodillada, una figura de devoción y desespero a sus pies. Luego, sus ojos se posaron sobre el joven cuyo cuerpo yacía inerte sobre la única camilla decente de aquel humilde centro de salud. Un silencio denso, más pesado que la humedad de la noche de Medellín, cayó sobre la sala. Escobar reconoció el rostro del muchacho al instante. Las facciones contraídas por el dolor no podían ocultar la misma arrogancia que había visto un par de semanas atrás. Era el atrevido, el insolente que había intentado vender mercancía en su plaza sin pedir permiso. Un error que, en su mundo, se pagaba caro. La ironía del momento era tan perfecta, tan cruel, que casi le arranca una sonrisa. La enfermera, una de las almas más respetadas del barrio, le estaba suplicando por la vida de su propio enemigo. El cuerpo de Alejandro temblaba con espasmos violentos. Sus labios adquirían un tono azulado que contrastaba con la palidez mortal de su piel. No había heridas visibles, no, el castigo había sido interno, una lección administrada con una precisión brutal para que el mensaje quedara claro sin necesidad de escándalos. Lo habían dejado en un callejón, con el cuerpo quebrado y la esperanza de que la noche se lo llevara en silencio. Pero el pelado había resultado ser más berraco de lo que parecía. Con un último aliento, se había arrastrado hasta el único refugio que conocía, el dispensario de doña Elvira. La mujer, que lo había criado como a un hijo desde que quedó huérfano, luchaba ahora contra un enemigo invisible. No había hemorragias que detener, solo un colapso general, un cuerpo que se apagaba desde adentro. «Está helado, señor, se me está yendo», gemía ella, tratando inútilmente de abrigar con sus manos el cuerpo tembloroso del muchacho. Escobar permanecía impávido. Su presencia en ese lugar era una de esas extrañas casualidades del destino. Había ido a visitar a la hija de El Chupo, uno de sus hombres leales, enferma de fiebres. Un acto de generosidad calculado, una demostración de que el patrón cuidaba de su gente. Y fue en medio de ese acto de caridad que se encontró con la súplica de Elvira. Pudo haberse reído en la cara de la enfermera por su ingenua devoción. Pudo haber hecho una seña a sus escoltas que esperaban en la penumbra del pasillo para que sacaran a la mujer y dejaran que la vuelta terminara como estaba planeado. Sería lo más sencillo, un problema menos. Pero Escobar era un maestro del poder y entendía que el poder más grande no reside en la bala, sino en el alma que se puede comprar. Miró los ojos suplicantes de la mujer, un reflejo de la gente que lo idolatraba y lo temía a partes iguales. Esa fe ciega era un tesoro. Matar al sardino era cerrar un negocio, pero salvarlo era una inversión. Era adueñarse de la gratitud eterna de doña Elvira y a través de ella reforzar su leyenda en cada rincón del barrio. Era transformar a un rival insignificante en algo mucho más útil. Un esclavo leal, un ejemplo viviente de su misericordia y de su poder absoluto. Un pequeño monitor cardíaco, un aparato viejo cuyos cables estaban remendados con cinta, mostraba una línea errática que saltaba cada vez más despacio. «Señor, usted es un hombre bueno, usted tiene cómo ayudarlo, un médico, lo que sea», imploró Elvira, la voz ahogada por la desesperación. El destino de un hombre, la lealtad de un barrio y el legado de un patrón pendían de una sola palabra. Si quieres entender cómo se construye un imperio no solo con plomo, sino con deudas de vida impagables, quédate hasta el final y suscríbete, porque lo que estás a punto de descubrir es que la peor condena no siempre es la muerte. El pitido del monitor se hizo más lento, casi agónico. Un último espasmo sacudió el cuerpo de Alejandro y luego la quietud. La línea en la pantalla se volvió perfectamente plana.
acompañada de un sonido agudo y continuo que perforó el silencio. Doña Elvira se derrumbó, su llanto transformado en un lamento sordo, un sonido de pura derrota. Escobar observó la escena sin mover un músculo. Contempló a la mujer rota, al cuerpo que ya no luchaba, y sintió el peso del poder absoluto, la capacidad divina de dar y quitar, de reescribir finales. Se llevó una mano al mentón pensativo, mientras la decisión florecía en su mente, fría y afilada como el acero. El polvo del callejón sin salida sabía a metal y a desespero. Alejandro apretó la espalda contra el muro de ladrillo frío, el corazón martillándole desbocado contra las costillas como un animal enjaulado. Cada sonido de la noche parecía amplificarse, el ladrido lejano de un perro, el zumbido de un zancudo cerca de su oreja, el avance rítmico y amenazante de unas botas que se acercaban. No necesitaba verlos para saber quiénes eran. Eran las sombras del patrón, los hombres cuyos rostros nadie recordaba pero cuyas vueltas se susurraban con miedo en las esquinas. El negocio se había torcido, qué gonorrea, se había torcido de la peor manera. Lo que había empezado como un plan berraco, una forma de dejar de ser un don nadie y por fin tener algo de plata en el bolsillo, se había convertido en una cacería. Le faltaba el aire. Hacía apenas 15 días, él era el rey de su pequeño parche. Había convencido a un par de pelados, igual de necesitados que él, de que era posible coronar una vueltica por su cuenta. El patrón tiene toda la ciudad, parce, ni se va a dar cuenta de un puestico de nosotros, les había dicho, con una seguridad que no sentía del todo. La miseria es una mala consejera, y la ambición, su hija más convincente. Empezaron con poquito, moviendo una mercancía regular, pero a un precio que los desechables del barrio podían pagar. Por un par de días la cosa funcionó. La plata empezó a llegar, no mucho, pero lo suficiente para comprar unos tenis nuevos, para invitar a salir a una pelada, para sentirse alguien, para sentirse un berraco. El error, lo entendió ya muy tarde, no fue el negocio. El error fue creerse invisible. La primera señal de que todo se iba a joder fue cuando el Mocho, uno de sus socios, se esfumó. Simplemente no llegó a camellar. Al principio pensaron que se había asustado o que se había gastado la plata en trago y en prepagos. Pero al otro día, la hermana del man andaba por todo el barrio, con los ojos hinchados de llorar, mostrando una foto vieja que nadie quería mirar. El verdadero problema empezó con un aviso sutil. Un carro, un Renault 4 oscuro, empezó a parquearse en la esquina de su cuadra. Sin placas, con los vidrios ahumados, no hacía nada, solo estaba ahí, mirando, como un animal de presa esperando con paciencia. Alejandro trató de convencerse de que eran ideas suyas, pura paranoia. Pero el miedo es una semilla que una vez sembrada crece rapidito en la oscuridad. Empezó a ver el carro por todas partes, cerca del parque donde se reunía con sus clientes, al otro lado de la calle de la tienda donde su madre, doña Elvira, compraba el pan. El cerco se estaba cerrando, en silencio, con método. Intentó parar, decirles a los otros que la vuelta se había acabado, que era hora de esconderse, pero la plata ya los tenía engatusados. «¿Qué? ¿Se va a volver sapo, Alejo?», le dijo Cicatriz, el más lanzado del grupo. «Ya casi coronamos, una semanita más y tenemos para perdernos». Pero no hubo otra semana. Esa tarde, mientras caminaba a casa, tratando de verse lo más tranquilo posible, sintió una mano en el hombro. No fue un toque violento, sino firme. Se volteó y vio a un tipo de mediana edad, de bigote recortado y con unos ojos que no decían nada. «El patrón quiere cruzar unas palabras con usted, Sardino», dijo el hombre, con una voz calmada que daba más susto que cualquier grito. No era una invitación, era una sentencia. Se le heló la sangre. Sabía lo que eso significaba. No habría charla, no habría negocio, habría una lección. Y ahora, atrapado en ese callejón, oyendo las botas cada vez más cerca, Alejandro entendió la verdadera naturaleza del poder. No se trataba de la plata ni de las pistolas.
Se trataba del control, de ser el dueño de las calles, del aire, del tiempo, de hacer que un muchacho ambicioso, que solo quería una vida un poquito mejor, sintiera que no había un solo centímetro cuadrado en toda la ciudad donde pudiera esconderse. Las sombras tomaron forma en la entrada del callejón. 3 siluetas contra la luz amarillenta de un poste. No podía verles la cara, pero sentía sus miradas encima, frías, vacías. Pensó en doña Elvira, en el olor a formol del dispensario, en la sopa caliente que ella le hacía en las noches frías. Pensó en la decepción que le causaría. Él no era su hijo de sangre, pero ella era la única mamá que había conocido. Ella lo veía como su niño, todavía bueno, todavía salvable, y él lo había tirado todo a la basura por un sueño pendejo. La injusticia no estaba en el castigo, se dio cuenta con una claridad aterradora. La verdadera injusticia era haber nacido en un mundo donde la única salida de la miseria era por la puerta de atrás, una puerta que siempre estaba vigilada por hombres como estos. Uno de ellos se adelantó. Su rostro seguía siendo una mancha en la oscuridad. No sacó un fierro, no levantó un puño, simplemente se paró frente a Alejandro, tan cerca que podía oler el tabaco rancio en su aliento. «Le vamos a enseñar el significado de la palabra respeto», dijo el hombre, y la calma en su voz era más temible que cualquier amenaza. «No lo vamos a quebrar. Eso es muy fácil. Usted va a vivir, y viviendo, cada vez que respire, cada vez que intente caminar, se va a acordar de que en esta ciudad todo tiene un dueño». Lo que siguió no fue una muenda caótica, fue algo peor. Fue una desarticulación metódica, fría, casi quirúrgica. Cada movimiento fue diseñado no para matar, sino para dejar una marca no en el cuerpo, sino en el alma. Le hicieron entender, sin dejarle una sola herida visible por fuera, que su cuerpo ya no le pertenecía, que su ambición había sido un capricho de niño, y que ahora estaba conociendo el castigo de los adultos. Lo dejaron ahí, tirado en el pavimento frío del callejón, consciente, con el cuerpo gritando en un silencio que nadie oiría, un dolor sordo y profundo que le robaba el aire. Mientras las siluetas se alejaban, una de ellas se detuvo y lo miró por una última vez. «Agradézcale a su suerte, pelado. El patrón hoy está de buen humor». Y con esa frase, Alejandro entendió que lo que acababa de suceder no era un castigo, sino un acto de extraña y retorcida misericordia. El camello de Alejandro olía a grasa y a sudor ajeno. Pasaba 10 horas al día en un taller de mecánica, con las manos siempre sucias, lijando masilla y pintando carros que nunca podría comprar. El sueldo era una miseria, un par de billetes arrugados que le entregaban cada sábado y que apenas alcanzaban para el mercado de la semana. Por las noches llegaba a la pequeña casa que compartía con doña Elvira detrás del dispensario y la encontraba a ella cabeceando sobre un plato de sopa, agotada después de pasar el día entero remendando las heridas del barrio. Él veía sus manos, agrietadas por el alcohol y el yodo, y sentía una rabia sorda crecerle en el pecho. Esa mujer se merecía un palacio, o por lo menos una vejez tranquila, sin tener que preocuparse por si la pipeta de gas se iba a acabar. Pero él, con su trabajo honrado, a duras penas podía garantizarle los frijoles. La frustración se le convirtió en un veneno que le recorría las venas. Veía a los otros pelados del barrio, los que andaban en la vuelta, y la procesión le iba por dentro. Los veía pasar en sus motos nuevas, con zapatillas de marca y peladas bonitas agarradas de su cintura. No era solo envidia, era un sentimiento de injusticia. ¿Por qué ellos sí y él no? ¿Acaso él era menos hombre, menos berraco? Se sabía más inteligente que la mayoría de ellos, más vivo, pero ellos habían tomado un atajo que él, por respeto a doña Elvira, nunca se había atrevido a cruzar. La tentación llegó con el rostro de cicatriz. Se lo encontró una tarde a la salida del taller. «¿Qué dice Alejo, todavía matándose por unas migajas?», le dijo, soltando el humo de un cigarrillo.
Alejandro se encogió de hombros. «Es lo que hay, parce». «No», replicó Cicatriz acercándose. «Hay más, siempre hay más. Escúcheme, tengo una vueltica fácil. Es una bobada. Solo hay que llevar un paquetico de la comuna al centro. Ni tiene que saber qué es. Lo lleva, lo entrega y se gana en una hora lo que usted se gana en un mes». Alejandro sintió un escalofrío. La puerta que siempre había mantenido cerrada se estaba abriendo a la fuerza. Pensó en doña Elvira, en la decepción que le causaría si se enteraba, pero enseguida pensó en el fogón apagado, en los zapatos rotos de ella, en la mirada cansada que tenía últimamente. «No sé, parce, eso es mucho visaje», titubeó. Cicatriz se rió. «Todo en esta vida es un visaje, Alejo. La diferencia es si el visaje paga bien o paga mal. Piénselo». Y se fue, dejándolo solo con la propuesta flotando en el aire. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, la oferta de Cicatriz martillándole la cabeza. Al día siguiente lo buscó. «Bueno», le dijo, sin poder mirarlo a los ojos. «¿Qué hay que hacer?». La primera entrega fue un infierno de nervios. Cada policía que veía en la calle le parecía que lo estaba mirando a él. Sudaba frío, sentía el paquete escondido bajo su camisa como si fuera un bloque de hielo ardiendo, pero lo entregó. Y el hombre que lo recibió, sin decir una palabra, le puso en la mano un fajo de billetes tan grueso que apenas podía cerrarla. En el camino de vuelta a casa, se sintió otro. El miedo se había transformado en una euforia poderosa, adictiva. Con esa plata no compró tenis ni ropa de marca. Se fue directo a la plaza de mercado y compró de todo: carne, fruta, granos, hasta una botella de vino para doña Elvira. Cuando llegó a casa y empezó a desempacar todo sobre la mesa, ella lo miró con los ojos muy abiertos. «Mijo, ¿y todo esto? ¿Se ganó la lotería?», preguntó entre asustada y contenta. «Me dieron una bonificación en el taller, ma», mintió él. «Por buen trabajador». La sonrisa que ella le regaló en ese momento valió todo el miedo que había pasado. Por primera vez se sintió el hombre de la casa, un hombre de verdad. Pero la droga más potente no era la que había entregado, sino esa sensación de poder. La primera vuelta llevó a la segunda y luego a la tercera. Pronto, el camello en el taller le pareció una pérdida de tiempo. Lo dejó. Se juntó de forma definitiva con Cicatriz y otros dos pelados. Ya no eran simples mandaderos. Empezaron a pensar en grande. «Parce, estamos regalando nuestro trabajo», dijo Cicatriz una noche mientras contaban las ganancias. «Nosotros nos arriesgamos y el billete gordo se lo llevan otros. Somos más vivos que esos manes. ¿Por qué camellar para otro si podemos tener lo nuestro?». Ese fue el punto de quiebre. La ambición, una vez desatada, es un animal imposible de enjaular. Tomaron la decisión más peligrosa de todas. Buscarían su propia mercancía. Eso significaba comprarle a alguien que no fuera de la organización de Medellín. Era una declaración de independencia, una sentencia de muerte si salía mal. Juntaron todos sus ahorros, un capital amasado con miedo y osadía. El contacto era un tipo de Cali, un desconocido que no les daba ninguna confianza, pero que era el único que se atrevía a venderles. Se encontraron en un parqueadero subterráneo en el centro, un lugar oscuro que olía a gasolina y a peligro. El intercambio fue rápido, tenso. Cuando tuvieron el primer kilo de mercancía en sus manos, sintieron una mezcla de triunfo y terror. Habían cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás. Ya no eran simples pelados buscando salir de la miseria. Eran competencia. Eran hombres torcidos. La semana siguiente montaron su propio puesto en una esquina discreta del barrio. Al principio vendían con susto, mirando para todos lados, pero el dinero empezó a entrar a raudales, más de lo que nunca habían soñado. La gente les empezó a tener respeto, un respeto nacido del miedo, pero respeto al fin y al cabo. Una noche, al final de la jornada más exitosa que habían tenido, Alejandro estaba en su cuarto con el bulto de billetes sobre la cama. Lo tocaba, lo olía.
Se sentía invencible. Había desafiado al sistema y estaba ganando. Miró por la ventana hacia las luces de la comuna y sonrió, convencido de que por fin era el dueño de su propio destino. No podía saber que en ese preciso instante, en otra parte de la ciudad, su nombre ya se había convertido en un punto en la agenda de alguien más. La arrogancia es un perfume barato. Huele fuerte al principio, pero se evapora rápido y deja una peste a agadejo. Durante un mes, Alejandro y su parche se bañaron en esa fragancia. El dinero entraba a chorros, y con él, el olvido del miedo. Cambiaron las esquinas oscuras por las discotecas de moda, los tenis viejos por zapatos importados, el perfil bajo por el alarde. Se sentían los dueños de la comuna, unos berracos intocables que habían descifrado el sistema. Alejandro, en particular, se creía un genio. Había pasado de tener las manos sucias de grasa a tenerlas sucias de plata, y para él era la misma cosa, el fruto del trabajo. Se justificaba pensando en doña Elvira. Le remodeló la cocinita, le compró un televisor a color y se aseguró de que nunca más le faltara nada. Ella, en su santa inocencia, creía que su niño por fin había encontrado un buen camello, que su jefe le pagaba bien porque era el más avispado de todos. Cada sonrisa de ella era una capa más de cemento sobre la conciencia de Alejandro. Pero en Medellín, cuando la plata suena, las paredes tienen oídos. Un vecino envidioso, un cliente que habló más de la cuenta, una novia despechada. Nunca se supo quién fue el sapo, pero la información subió por la cadena de mando como la humedad por una pared vieja. Y un día, sin más, el perfume de la arrogancia se empezó a agriar. El primero en notarlo fue Alejandro. El Renault 4 oscuro, sin placas, apareció de nuevo. Al principio era una sombra lejana en su campo de visión, luego cada vez más cerca. Lo veía parqueado frente a la discoteca, lo distinguía en el retrovisor de su moto nueva, sentía su presencia como un animal siente al depredador antes de verlo. La paranoia, su vieja amiga, volvió a visitarlo. Se lo dijo a Cicatriz: «Parce, nos están marcando el paso. Esa gente ya sabe de nosotros». Pero Cicatriz, ahogado en aguardiente y confianza, se rió. «¿Cuál es el susto, Alejo? Somos fantasmas, apenas movemos unas migajas. El patrón está ocupado contando sus millones, no le importa un puestico de barrio». Al día siguiente, el mocho desapareció, y la risa de Cicatriz se congeló en el aire. El miedo volvió con la fuerza de un huracán. Intentaron esconderse, parar la vuelta, volverse invisibles otra vez. Pero era tarde. Ya habían probado el dinero, ya habían alardeado, ya estaban en la lista. La tarde que lo cogieron, Alejandro caminaba hacia la casa de doña Elvira. Le llevaba un postre, uno de esos caros que a ella le encantaban. Iba pensando en que quizás Cicatriz tenía razón, que quizás el susto era solo eso, susto. Y entonces sintió la mano firme en su hombro. «El patrón quiere cruzar unas palabras con usted, Sardino». No corrió, no gritó, sabía que era inútil. Se dejó llevar al callejón sin salida, el mismo que había sido el escenario de sus pesadillas durante las últimas noches. Y allí, bajo la luz amarillenta de un poste, entendió la lección que estaba a punto de recibir. Como ya sabemos, no lo quebraron a golpes. Fue peor. Fue una tortura de precisión. Le hablaron con calma mientras lo hacían. «Esto es para que entienda que la ambición sin permiso se paga», dijo una de las sombras. Sentía cómo sus articulaciones eran forzadas hasta el límite, como una presión insoportable le recorría la espalda, no como un puño, sino como una palanca que buscaba desarmarlo desde adentro. Era un dolor que no sangraba, un dolor que se quedaba adentro, rompiéndolo todo en silencio. «El patrón es generoso», continuó la voz, mientras Alejandro sentía que el aire no le llegaba a los pulmones. «Él cree en las segundas oportunidades. Esta es la suya, para que se acuerde, cada vez que intente pararse, de a quién le pertenece esta ciudad.
Cuando terminaron, lo dejaron hecho un ovillo en el suelo. Su cuerpo era un mapa del dolor, pero por fuera apenas un par de raspones. Agradézcale a su suerte, pelado. El patrón hoy está de buen humor, fue lo último que escuchó. Y luego, el silencio. Se quedó allí tirado, no sabía cuánto tiempo. La noche se le vino encima. Cada intento de respirar era una puñalada. El frío del pavimento se le metía por los huesos. Pudo haberse rendido, pudo haberse quedado allí, a esperar que la vida se le escapara en ese charco de mugre. Pero entonces una imagen le vino a la mente. Doña Elvira, esperándolo con la comida caliente, preocupada por su tardanza. No, no podía morir así. No en ese callejón, como un perro. Tenía que llegar, tenía que verla una última vez. Y empezó a arrastrarse. Fue el viaje más largo de su vida. Cada centímetro era una conquista sobre un dolor que le suplicaba que se detuviera. Se arrastró por las calles traseras, pegado a las sombras, usando la fuerza que no sabía que tenía, una fuerza nacida del amor y la desesperación. Veía las luces del dispensario a lo lejos como un faro en medio de la tormenta. Era su único puerto seguro. Dejó un rastro de sudor y agonía en el asfalto. El mundo se le empezaba a desvanecer. Los sonidos se hacían lejanos. Pero siguió, centímetro a centímetro, hasta que sus dedos tocaron el escalón de la entrada. Con su última onza de energía, golpeó la puerta de metal. 1, 2 veces. El sonido fue débil, patético, pero fue suficiente. La puerta se abrió. La luz del interior lo cegó por un instante. Vio la silueta de doña Elvira. Ella bajó la mirada y su rostro se transformó en una máscara de horror puro. El grito que salió de su garganta fue lo último que Alejandro escuchó antes de que la oscuridad se lo tragara por completo, justo en el umbral del único hogar que había conocido. El círculo se había cerrado. El muchacho arrogante, que se creía dueño del mundo, ahora yacía inconsciente a los pies de la única persona que lo amaba. Su cuerpo, una ruina, y su destino, en manos de una cruel ironía. Si esta historia te está mostrando que a veces la única salida es hacia adentro de la boca del lobo, suscríbete y activa las notificaciones. Porque ahora que sabemos cómo llegó Alejandro a esa camilla, vamos a descubrir el verdadero precio de un milagro envenenado. El pitido agudo y constante del monitor era el sonido de un punto final, la firma de la muerte en un contrato que ya parecía sellado. El llanto de doña Elvira, roto y visceral, era el eco de esa derrota. Pero en medio de ese pequeño universo de desesperanza, Pablo Escobar era un planeta aparte, con su propia gravedad y sus propias reglas. El caos no lo tocaba, el dolor ajeno no lo conmovía. Para él, ese momento no era una tragedia, era una oportunidad de negocio, y el artículo en juego era un alma. Con una calma que helaba la sangre, se giró hacia uno de sus hombres que esperaba en el umbral, una sombra paciente y leal llamada el Topo. Su voz, cuando habló, no fue más que un murmullo, pero cortó el aire como una navaja. Topo, búsqueme al doctor Mejía, al de la clínica Soma. Dígale que es una orden del patrón. Lo quiero aquí en 10 minutos. El Topo ni siquiera parpadeó. Asintió una vez, un movimiento corto y preciso, y desapareció en la noche. Doña Elvira levantó la cabeza del pecho inerte de Alejandro. A través del velo de sus lágrimas miró a Escobar. No entendía bien lo que había oído, pero en la autoridad de esa voz detectó algo a lo que aferrarse, una astilla de esperanza en medio del naufragio. ¿El doctor Mejía? Susurró, incrédula. Pero, señor, él es el mejor cirujano de la ciudad. Él no va a venir hasta aquí. Y Alejo ya se fue. Escobar se acercó a ella y, con un gesto casi paternal, le puso una mano en el hombro. Su tacto era firme, tranquilizador. Tranquila, mujer. Tenga fe, dijo, y en su boca la palabra fe sonaba como una garantía notariada. Este muchacho no se va a morir esta noche. Yo le doy mi palabra. Y la palabra del patrón en Medellín
era más poderosa que cualquier ley, humana o divina. Mientras esperaban, el tiempo pareció detenerse. Escobar observaba la escena con la paciencia de un estratega. Cada elemento era una pieza en su tablero. El cuerpo del muchacho en la camilla no era una vida a punto de extinguirse, sino un activo a punto de ser adquirido. Un rival que sería resucitado no como igual, sino como propiedad. Un ejemplo viviente de su poder. La enfermera, doña Elvira, era la pieza clave. Ella era la voz del barrio, el corazón de la comunidad. Su gratitud, una vez que el milagro se completara, sería el sermón más efectivo que el dinero pudiera comprar. La historia de cómo el patrón, en un acto de infinita bondad, le había devuelto a su niño de entre los muertos, correría por las comunas como pólvora, solidificando su imagen de santo benefactor, de un Dios terrenal que repartía pan y castigo a partes iguales. Se imaginó el plan completo, no solo la resurrección, sino lo que vendría después. Cuando el pelado se recuperara, lo llevaría ante él. Le explicaría con calma los términos de su nueva existencia. Le haría entender que la vida que le estaban devolviendo no era un regalo, sino un préstamo con intereses impagables, una deuda de sangre que solo podría pagar con una lealtad absoluta y perruna. No solo habría neutralizado a un competidor, lo habría transformado en una herramienta. Justo a los 8 minutos, el sonido de una frenada brusca rompió la calma de la calle. Las puertas de un carro se abrieron y 2 de los hombres de Escobar entraron casi arrastrando a un hombre pálido, de unos 50 años, vestido con una pijama de seda y una bata. Era el doctor Mejía. Tenía los ojos desorbitados por el miedo y la confusión. Vio el dispensario miserable, el monitor que chillaba su nota fúnebre, a la mujer que lloraba, y finalmente vio a Pablo Escobar de pie junto a la camilla. En ese instante lo entendió todo. El miedo en su rostro dio paso a una resignación profesional. «Patrón», dijo con la voz temblorosa. Escobar asintió lentamente. «Doctor, qué pena molestarlo a estas horas, pero tenemos una emergencia», señaló a Alejandro con un gesto de la cabeza. «Este muchacho se está muriendo». «Señor, con todo respeto», dijo Mejía, mirando la línea plana en el monitor. «Este muchacho está muerto». Escobar sonrió. Una sonrisa delgada, sin alegría, que no le llegó a los ojos. «Bueno, doctor, entonces su trabajo es más fácil. Es una simple resurrección. Haga lo que tenga que hacer, use lo que necesite. Si le falta algo, lo que sea, un bisturí de oro o el corazón de un recién nacido, usted solo pida. En 5 minutos lo tiene aquí. Pero ese muchacho, doctor, no se queda muerto esta noche». La amenaza implícita flotó en el aire, más densa que el olor a desinfectante. El doctor Mejía tragó saliva. Miró a los 2 guardaespaldas que se habían posicionado a cada lado de la puerta y supo que no tenía opción. Se acercó a la camilla, se quitó la bata y su rostro cambió. El hombre asustado desapareció, dando paso al cirujano. «Necesito adrenalina intracardíaca, un desfibrilador y que alguien le haga compresiones. ¡Ahora!», ordenó, su voz llenando el vacío. Doña Elvira, sacada de su trance por la orden, se puso a trabajar junto a él, sus manos expertas moviéndose por puro instinto. Escobar se retiró a un rincón, cruzó los brazos y se dispuso a observar, no como un benefactor preocupado, sino como un faraón contemplando la construcción de su pirámide, como un dueño vigilando la reparación de una propiedad valiosa. El milagro, frío y calculado, había comenzado. Cuando Alejandro despertó, lo primero que notó fue el silencio. No era el silencio tenso y frágil del dispensario, sino uno pesado, acolchado, como el de una tumba de lujo. Estaba acostado en una cama tan blanda que sentía que se lo tragaba, entre sábanas de un blanco impecable que olían a lavanda. Una luz suave se filtraba por la persiana de una ventana que daba a un jardín privado. No había monitores pitando, solo el murmullo lejano de un aire acondicionado.
Por un instante pensó que estaba muerto. Luego el dolor volvió, pero no era el dolor agudo y desgarrador que recordaba, sino una molestia sorda, un recordatorio latente de que su cuerpo había sido desarmado y vuelto a armar. Se incorporó con cuidado y vio que estaba en un cuarto de clínica privada, más lujoso que cualquier hotel que hubiera visto en su vida. Y entonces vio al hombre. Estaba sentado en un sillón en la esquina, leyendo un periódico, vestido de blanco como un enfermero, pero no tenía la mirada de un enfermero. Tenía la mirada vacía y paciente de un carcelero. El hombre bajó el periódico. «Qué bueno que despertó, don Alejandro», dijo sin una pizca de emoción. «El patrón estará contento de saberlo». En ese momento, Alejandro comprendió que no se había salvado, simplemente había cambiado de infierno. Su recuperación fue un proceso lento y metódico, una cacería psicológica diseñada para despojarlo de todo lo que era. Estaba atrapado en una jaula de oro. Le traían la mejor comida en bandejas de plata, médicos de renombre lo revisaban 3 veces al día y enfermeras sonrientes le administraban los medicamentos. Pero la puerta de su cuarto siempre estaba cerrada con llave por fuera, y el hombre del periódico nunca se movía de su puesto en el pasillo. El aislamiento fue la primera herramienta. Nadie de su vida anterior podía visitarlo. Doña Elvira era la única excepción. La dejaban entrar una vez por semana, por 1 hora, siempre acompañada por una enfermera para ayudarla. Sus visitas eran una tortura para Alejandro. Ella llegaba con los ojos brillantes de gratitud, contándole cómo todo el barrio rezaba por el señor Escobar, el santo que le había hecho el milagro. «Tienes que agradecerle a Dios y a ese hombre tan bueno, mijo», le decía mientras le arreglaba la almohada. «Te devolvió la vida». Y Alejandro tenía que sonreír, que asentir, que jugar el papel del muchacho agradecido que había vuelto a nacer. No podía decirle la verdad, que su Salvador era el mismo que había ordenado su ejecución. Contarle la verdad sería destruir el mundo de esa pobre mujer y probablemente sentenciarla a ella también. Así que callaba. Y cada palabra de agradecimiento que le arrancaban se sentía como un trago de veneno. La adoctrinación era sutil. Los enfermeros y los guardias, todos empleados del patrón, nunca lo amenazaron. Al contrario, eran amables. Le contaban historias mientras le tomaban la presión o le cambiaban el suero. Le hablaban de la generosidad de Escobar, de las casas que regalaba, de las escuelas que construía, y con la misma naturalidad intercalaban otras historias, cuentos de gente desagradecida. ¿Se acuerda de El Zarco, el que era de por aquí?, le dijo un día un guardia mientras veía un partido de fútbol en la tele del cuarto. Muchacho desagradecido. El patrón le dio todo, y el man se quiso pasar de vivo. ¡Qué pesar! La semana pasada encontraron su carro en el río y sin nadie adentro. Dicen que se fue a pasear con toda la familia y se ahogaron. ¡Qué cosa tan berraca!, ¿cierto? Las historias nunca eran una amenaza directa, solo anécdotas casuales, chismes de pasillo. Pero el mensaje era inequívoco. La gratitud es supervivencia. La deslealtad es un viaje sin regreso para ti y para todos los que quieres. La estocada final a su antigua vida llegó en forma de periódico. 1 mes después de su despertar, el mismo guardia le dejó el diario del día sobre la cama. «Pa' que se entretenga, don Alejandro». En la página de Crónica Roja, una pequeña nota hablaba de un enfrentamiento entre pandillas en su barrio. Según el artículo, 4 jóvenes delincuentes habían sido hallados sin vida en un callejón. Se habían matado entre ellos por el control de una plaza de vicio. La nota incluía los apodos de los muertos. El último de la lista era Cicatriz. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró la foto borrosa de la escena del crimen y supo que no había habido ninguna guerra entre pandillas. Había sido una limpieza. El patrón había borrado su pasado. Había eliminado a todos los testigos de su pequeña y estúpida rebelión.
Ahora estaba completamente solo en el mundo. Era un hombre sin parche, sin historia, un fantasma que solo existía para su salvador. La paranoia se apoderó de él. Empezó a dudar de todo. La enfermera le sonreía porque era amable o porque estaba evaluando su comportamiento. La comida estaba tan buena porque querían cuidarlo o porque querían engordarlo antes del sacrificio. Cada gesto de amabilidad se sentía como una manipulación. Su espíritu, antes tan arrogante y desafiante, se fue encogiendo hasta convertirse en una pequeña brasa de miedo. Estaba siendo aplastado, no por la violencia, sino por el peso insoportable de la gratitud. Un día, después de 2 meses, el médico le dio el alta. Un traje nuevo estaba extendido sobre su cama. Ropa fina, costosa, pero no de su estilo. Era el uniforme de otra persona. El guardia de la puerta entró. Ya no era el tipo del periódico, sino uno de los hombres que lo había visitado en el callejón. Alejandro lo reconoció al instante. «El patrón lo quiere ver», dijo el hombre, con la misma voz calmada que había usado para sentenciarlo. Alejandro se vistió en silencio. Se miró al espejo y no se reconoció. El pelado berraco y ambicioso había desaparecido. En su lugar había un hombre de mirada vacía, un hombre quebrado por dentro, vestido con la ropa de su dueño. La cacería había terminado. La presa estaba lista para ser presentada ante su amo. El viaje se sintió como un cortejo fúnebre, con la diferencia de que el muerto era él y todavía respiraba. Iba en el asiento trasero de un Mercedes-Benz color vino tinto, apretado entre 2 hombres que olían a colonia cara y a quietud. Nadie habló. El único sonido era el suave ronroneo del motor y el murmullo de un vallenato en la radio. Por la ventanilla polarizada, Alejandro veía pasar las luces de Medellín. Las mismas calles que había intentado conquistar ahora le parecían un paisaje ajeno, el decorado de una vida que ya no era la suya. Cada semáforo en rojo era una tortura, un segundo más de espera antes de la sentencia. No lo llevaban a una finca ni a un matadero clandestino. El carro subió por las lomas de El Poblado y se detuvo frente a un edificio de lujo, una torre de concreto y cristal que se clavaba en el cielo nocturno. Lo condujeron a un ascensor privado que subió en un silencio vertiginoso hasta el último piso. El apartamento era inmenso, un palacio en las nubes. El suelo de mármol frío reflejaba las luces de la ciudad que se extendían abajo como una alfombra de diamantes. Había pocos muebles, pero cada pieza parecía costar una fortuna. Y en las paredes, en lugar de retratos familiares, colgaban cuadros de Botero. En el centro de la sala, de espaldas a la puerta, un hombre le daba trocitos de fruta a un tucán que estaba posado en un pedestal de plata. Era Pablo Escobar. Llevaba una camisa de seda y unos pantalones cómodos. Parecía un simple padre de familia disfrutando de una noche tranquila en casa. Esa normalidad era lo más aterrador de todo. Los guardias empujaron suavemente a Alejandro hasta el centro de la sala y luego se retiraron a un rincón, convirtiéndose de nuevo en estatuas. Alejandro se quedó ahí parado, tieso, sintiéndose tan fuera de lugar como un gallinazo en una sala de cirugía. El patrón no se dio la vuelta. Siguió hablándole en susurros al pájaro, ajeno a la presencia del recién llegado. El silencio se estiró durante 1, 2, 3 minutos. Para Alejandro fue una eternidad. Cada segundo era un ladrillo más en el muro de su ansiedad. Sentía el sudor frío corriéndole por la espalda. Quería hablar, pedir perdón, decir algo, cualquier cosa para romper esa tensión insoportable. Pero sabía que el primer movimiento en falso sería el último. Finalmente, después de darle un último trozo de mango al tucán, Escobar se giró lentamente. Lo miró de arriba abajo, con una curiosidad desapasionada, como un científico examinando un insecto. Sus ojos no mostraban rabia ni odio, mostraban algo mucho peor, indiferencia. «¿Cómo se siente, mijo?», preguntó Escobar, su voz tranquila resonando en la sala.
¿Lo trataron bien en la clínica? Alejandro solo pudo asentir. La garganta seca le impedía hablar. Me alegra, continuó el patrón, caminando lentamente hacia él, porque su salud me costó una fortuna. El doctor Mejía, las enfermeras privadas, los medicamentos importados, todo de primera. ¿Quiere ver la cuenta? Hizo un gesto y uno de los guardias le entregó una carpeta. Escobar la abrió y sacó una hoja llena de números y conceptos. La sostuvo frente a los ojos de Alejandro. La cifra final tenía tantos ceros que parecía un chiste. Era más dinero del que Alejandro habría podido ganar en 100 vidas. «¿Una millonada? ¿No cree?», dijo Escobar, observando la reacción del muchacho. Luego, con una calma exasperante, rompió la factura en pedacitos y los dejó caer al suelo como confeti. «Pero esta deuda, la de la plata, no me interesa. Yo no soy un banco». Se acercó un paso más, invadiendo el espacio personal de Alejandro. Le habló casi en un susurro, pero cada palabra era un golpe. «Usted a mí no me debe plata, Sardino. Usted a mí me debe hasta el aire que está respirando. Cada latido de ese corazón remendado que tiene en el pecho late con mi permiso. ¿Le queda claro?». Alejandro volvió a asentir, incapaz de sostenerle la mirada. «Yo pude haberlo dejado tirado en ese callejón», siguió Escobar, su voz ahora con un filo de acero. «Era lo que se merecía por avispado, por querer montarme un kiosco en mi propia casa. Pero vi a doña Elvira, una mujer buena, rezando por usted, y se me ocurrió una idea mejor, porque un rival muerto es abono, no sirve para nada, pero un rival vivo y agradecido, eso es una inversión». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. «Yo no salvé a un enemigo, mijo. Yo compré un esclavo, y le salvé la vida por una sola razón, para que la use sirviéndome a mí el resto de sus días». Este era el clímax, la lección final. Escobar se sentó en un sofá de cuero blanco y cruzó las piernas. Miró sus mocasines, impecables, y luego miró a Alejandro. No dijo nada, solo esperó. El mensaje era claro, una orden silenciosa suspendida en el aire. La humillación era el verdadero castigo. Era el veneno que mataría para siempre al pelado berraco que Alejandro alguna vez creyó ser. Por la mente de Alejandro pasaron 1000 pensamientos: la rabia, la impotencia, un último destello de orgullo. Pero todo fue consumido por el miedo paralizante y una extraña y perversa gratitud hacia el hombre que sostenía su vida en la palma de la mano. Lentamente, como si sus rodillas estuvieran hechas de plomo, se arrodilló sobre el mármol frío. Bajó la cabeza. No hicieron falta más palabras. El gesto lo decía todo. La rendición era total, incondicional. Escobar lo observó arrodillarse, y por primera vez una mínima expresión de satisfacción apareció en su rostro. «Lo único que pido a cambio de la vida que le regalé es gratitud», dijo suavemente. «Deme las gracias, Alejandro. Deme las gracias por perdonarle la vida». Con la voz rota, un susurro que apenas salió de sus labios, Alejandro obedeció. «Gracias, patrón». «Bien», dijo Escobar. El tono de voz volvió a ser casual, como si la transacción acabara de concluir. «Ahora levántese, vaya a la cocina y pídale a Consuelo que me traiga un vaso de agua con gas y dígale que le ponga limón». La orden era trivial, doméstica, pero en ella residía el poder absoluto. Era la primera cadena, el primer eslabón de una vida de servidumbre. Alejandro se puso de pie, un autómata con ropa cara. Sin mirar a su nuevo amo, se dio la vuelta y caminó hacia la cocina, un hombre cuyo cuerpo había sido salvado, pero cuya alma acababa de ser ejecutada. La vida de Alejandro se convirtió en un susurro. Dejó de ser un hombre para convertirse en una sombra que se deslizaba por los pasillos de las propiedades de Escobar. Su existencia se redujo a un eco de las órdenes del patrón. «Alejandro, tráigame un café. Alejandro, dígale a El Topo que lo quiero ver. Alejandro, vaya y asegúrese de que mi carro esté limpio». Eran tareas insignificantes,
trabajos de un mayordomo, de un don nadie, pero venían acompañadas de los lujos de un rey. Dormía en cuartos de invitados que eran más grandes que la casa de doña Elvira. Vestía ropa que costaba el salario de un año en el taller y comía los platos más exquisitos, a menudo en la misma mesa que el patrón, pero siempre en silencio, siempre con la cabeza gacha. La gente que antes lo conocía en el barrio ya no sabía cómo tratarlo. Los que antes eran sus parceros ahora cruzaban la calle para no tener que saludarlo. Le tenían miedo, no a él, sino a la sombra que se proyectaba detrás de él. Para ellos, Alejandro había muerto en aquel callejón, y el que caminaba ahora con ropa cara era un fantasma, un espanto con la marca del patrón. Su ruina no fue económica, fue total. El dinero que ahora tenía en el bolsillo no era suyo, era un préstamo. La ropa que vestía era un uniforme. La comida que comía era el pienso de una mascota. Perdió su nombre, ahora era simplemente el muchacho de don Pablo. Perdió su voluntad, su única función era obedecer. Perdió su orgullo, cada respiro era un recordatorio de la humillación que había sufrido en aquel apartamento de El Poblado. Pero la peor parte de su caída fue doña Elvira. Escobar, en un gesto de calculada crueldad, lo obligaba a visitarla cada domingo. Alejandro llegaba en un carro con chofer, cargado de mercados y regalos. Para ella, su niño había triunfado. Creía que ese hombre tan bueno, don Pablo, le había cogido cariño y lo había convertido en su mano derecha. «Estoy tan orgullosa de usted, mijo», le decía, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Sabía que usted era un berraco y que iba a llegar lejos. Y Alejandro tenía que sonreír. Tenía que abrazarla y decirle que todo estaba bien, que estaba feliz. Cada abrazo era una mentira que le quemaba la piel. Cada palabra de orgullo de ella era una puñalada en su alma vacía. Después de cada visita, volvía al lujo silencioso de las propiedades de Escobar y se encerraba en su cuarto. Allí, a solas, la cáscara se rompía. A veces lloraba en silencio, una agonía sorda por el hombre que pudo haber sido. Otras veces se quedaba mirando su reflejo en el espejo durante horas, tratando de encontrar algún rastro del pelado ambicioso y soñador que una vez fue. Pero solo encontraba la mirada vacía de un esclavo. Ya no soñaba con coronar, ni con tener plata, ni con ser un berraco. Su único sueño, una pesadilla recurrente, era el sonido del monitor cardíaco marcando una línea plana. Soñaba con la paz de la muerte, esa que su amo le había negado. Escobar había logrado su objetivo. No lo había matado, no. Había hecho algo mucho más devastador. Le había quitado la vida, dejándole el cuerpo como recipiente. Lo había vaciado por completo, demoliendo su espíritu, sus sueños y su identidad, ladrillo por ladrillo, hasta que de Alejandro no quedó nada más que una ruina andante, un monumento a la lección que el patrón le había enseñado al mundo. El verdadero control no consiste en quitarle la vida a un hombre, sino en adueñarse de ella para siempre. El dispensario de doña Elvira nunca volvió a ser el mismo. Después del milagro, la gente empezó a peregrinar al pequeño centro de salud, no en busca de curas para sus dolencias, sino en busca de la bendición de la mujer que había sido testigo del poder del patrón. Las paredes, antes desconchadas, fueron pintadas de un blanco inmaculado. Llegaron equipos nuevos, cajas de medicamentos y hasta una ambulancia, todo pagado por un benefactor anónimo, pero todos en el barrio sabían quién era el santo. Doña Elvira, sin darse cuenta, se convirtió en una pieza clave del legado de Escobar. Pasaba sus días contando la historia con una devoción que erizaba la piel. Relataba cómo ese hombre bueno y piadoso, don Pablo, había llegado como un ángel en la noche más oscura y con una sola palabra le había devuelto la vida a su niño. La historia se convirtió en una parábola que se contaba en las tiendas y en las esquinas. La moraleja era clara y poderosa.
El patrón era un dios de dos caras. Podía desatar el infierno sobre sus enemigos, pero también podía obrar milagros para la gente de bien. Su justicia no era ciega, era selectiva y espectacular. Su poder no residía solo en el miedo que inspiraba, sino en la esperanza retorcida que ofrecía. Y Alejandro era el testamento andante de esa parábola. La gente lo veía bajar del carro de lujo cada domingo, vestido con ropa fina, cargando mercados que podrían alimentar a una familia por un mes. Lo veían sonreírle a doña Elvira, abrazarla, jugar el papel del hijo pródigo que había triunfado en la vida gracias a la bondad de un hombre poderoso. Esa imagen era el sello final de la leyenda. Nadie se preguntaba por qué sus ojos estaban siempre vacíos. Nadie notaba el ligero temblor en sus manos cuando creía que nadie lo estaba mirando. Veían el traje, el carro, los regalos, y eso era suficiente. La historia de Alejandro, el pelado atrevido que fue castigado y luego redimido, se convirtió en un evangelio apócrifo de la mafia. Se usaba para adoctrinar a los nuevos reclutas, para recordarles a los viejos las reglas del juego. «¡Miren al muchacho de don Pablo!», decían los jefes de sicarios a sus nuevos pistoleros. «Ese sardino se quiso pasar de listo y casi se lo lleva el putas, pero el patrón es misericordioso. Le perdonó la vida y ahora vive como un rey. Aprendan de él. La lealtad paga. La deslealtad se cobra». Así, la ruina de un hombre se convirtió en la piedra angular del imperio de otro. La vida que le fue robada a Alejandro sirvió para cimentar el control de Escobar sobre miles de vidas más. Él se había convertido en un símbolo, en una herramienta de propaganda más efectiva que cualquier bala. Y en el fondo de su jaula de oro, él lo sabía. Su existencia ya no era una vida, sino una función. Era el cordero que había sido sacrificado en el altar del poder, solo que su corazón seguía latiendo para que todos pudieran ver la cicatriz y alabar al dueño del cuchillo. El nuevo normal para Alejandro era un silencio eterno, una obediencia ciega, una gratitud impuesta que lo ahogaba lentamente cada día. Y el legado del patrón se solidificó, no solo como el de un narcotraficante temido, sino como el de un patriarca perverso, un señor feudal que entendió la lección más antigua de todas. Para controlar de verdad a un hombre no tienes que matarlo. Tienes que vaciarlo de todo lo que es y luego llenarlo con tu propia voluntad, transformándolo en un reflejo de tu poder, en un esclavo que besa la mano que le quitó el alma y le regaló una vida que no vale la pena vivir. Esta historia nos deja con una pregunta que quema el alma. Pablo Escobar no le salvó la vida a Alejandro, se la apropió. Demostró que el verdadero poder no es matar a tu enemigo, sino obligarlo a vivir de rodillas, agradeciéndote cada día por el aire que le permites respirar. Ahora te pregunto a ti que has escuchado esta historia hasta el final, ¿qué es peor? ¿Una muerte rápida en un callejón oscuro o una larga vida sin alma en una jaula de oro? ¿Llamarías a lo que recibió Alejandro una segunda oportunidad o la más cruel de las condenas? Piénsalo por un momento. La próxima vez que escuches sobre el poder y la lealtad, recuerda la mirada vacía de Alejandro. Recuerda que las deudas más impagables no son las de dinero, sino las de vida. Si esta historia te hizo reflexionar sobre las formas invisibles de la esclavitud y el verdadero precio del poder, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Comparte este video para que más gente entienda que, a veces, la misericordia es solo una forma más elaborada de la venganza. Y déjanos tu respuesta en los comentarios. ¿Crees que en el fondo Alejandro alguna vez tuvo otra opción? Te leemos.